nuevo, amigos. Envío saludos a Alexis, que me había pedido un vídeo sobre San Valentín, pero no tuve tiempo de hacerlo, así que lo dejaremos para otra ocasión. También quiero dedicar este vídeo a Ángel Fernando Tapia y a Victoria Sánchez de Chile. También quería enviar saludos a Samadi y su mamá, y también a mi amiga Karen y a Luz Arevalo Padilla, que yo sé que le encantan estas historias feéricas. Así que muchos saludos a todos, y hoy os quiero comentar el caso de Anne Jefferies, una joven que vivió en el siglo XVII en el suroeste de Inglaterra, en Cornualles, y que tiene una historia relacionada con las hadas. En esta región de Inglaterra, en el suroeste, en Cornualles se creían un tipo de seres féricos de pequeño tamaño. Ya hemos visto en otros vídeos cómo los seres féricos, las hadas, elfos, etc., no siempre son de pequeño tamaño, o en algunas tradiciones tienen aspecto humano y tamaño humano. Normalmente lo que sucede es que estos seres no tienen una forma prefijada, sino que pueden cambiar de aspecto a placer. Pues bien, la historia de Anne Jefferies es muy interesante porque está muy bien documentada. Existen diferentes documentos que nos hablan de ella. Uno de los principales es la carta que escribió Moses Pitt. Ahora veremos quién era este hombre. De los documentos que nos han llegado sobre ella, cabe destacar la carta escrita por Moses Pitt al obispo de Gloucester en 1696. Moses Pitt era el hijo de la familia para la que Anne trabajó como doncella. Y en esta carta él contaba la posterior vida que había tenido Anne Jefferies y también los recuerdos que él tenía de niño, ya que Anne había entrado al servicio de sus padres cuando tenía tan solo 19 años, era una jovencita, y en aquella época Moses, el autor de esta carta, era tan solo un niño, pero ya recordaba mucho sobre ella. En el momento en que se escribió esta carta, en 1696, Anne Jefferies todavía seguía viva. Lo sucedido, externamente, los hechos, son los siguientes. En 1645, unas décadas antes, Anne estaba tejiendo en el jardín de los Pitt, de esta familia para la que ella trabajaba. Ella era una mujer humilde. Cuando la encontraron, había sufrido un ataque. Estaba en el suelo, supongo, y había sufrido un ataque. Y ella cayó enferma, estuvo en cama bastante tiempo, y cuando recuperó el sentido, ella decía y aseguraba que las hadas se la habían llevado a su mundo, y pues esa era la causa por la que había sufrido aquel ataque. Para los más escépticos, tan solo se tratará de una visión, algo que solo existió en la mente de Anne. Para quienes crean que hay algo más, cabe la posibilidad de que Anne Jefferies sí estuviera en contacto con seres que no eran humanos. Este tipo de casos es muy interesante que los estudien los interesados en ufología, porque de alguna forma son los testimonios de contactados del pasado, contactados con seres que hoy día llamaríamos extraterrestres, humanoides, alienígenas. Lo cierto es que yo creo que son los mismos seres, que antaño se llamaban hadas, elfos, elementales. Sencillamente les hemos ido cambiando el nombre según la época, y les vamos dando un matiz más adaptado a nuestra época. Pero sigamos con la historia de Anne. Cuando Anne se recuperó de su enfermedad, como prueba de que había estado en contacto con las hadas, dio muestras de varios dones. Entre ellos, era capaz de tener premoniciones, de profetizar hechos que estaban por suceder, y también era capaz de curar
mediante imposición de manos. De hecho, a su señora fue a la primera persona a la que curó de algunas dolencias, por lo que la familia Pitt estaba totalmente convencida de que lo que contaba Anne era verdad. Anne era una chica muy inteligente, muy curiosa y muy avispada. Sin embargo, nunca aprendió a leer, algo propio en la época en la que tanta gente nunca aprendía en su vida a leer ni a escribir. Sin embargo, siempre la interesaron las historias de tradición oral que había escuchado sobre las hadas. Era un tema que la fascinaba. La fascinó desde niña y trataba de buscarlas. Como ya hemos dicho, en esta zona de Inglaterra la tradición hablaba de hadas de pequeño tamaño, seres tanto masculinos como femeninos de pequeño tamaño. Por lo tanto, ella se dedicaba a salir tras la puesta del sol por la noche y iba buscándolas por los prados, buscando estos seres, levantando cada hoja de lecho, mirando dentro de las flores, y les cantaba canciones populares con las que se pretendía atraer a estos seres. Por ejemplo, en una de estas canciones ella cantaba: hada rubia y hada brillante, ven y sé mi duende elegido. O también en las noches de luna vagaba por los valles cantando: la luna brilla, el agua corre clara, yo estoy aquí, pero ¿dónde está mi hada amada? Recordemos que la palabra hada, fairy, en inglés no tiene género, no se refiere a un ser masculino ni femenino, sino a los seres féricos en general. Así que, como vemos, Anne ya desde pequeña se interesó por estos seres, quería contactar con ellos. Tiempo después de todo esto, cuando supuestamente ya contactó con las hadas, estos seres le dijeron que cuando ella iba por el campo cantando todo esto, podían escucharla y la iban siguiendo de planta en planta tras ella. Sin embargo, aún no podían mostrarse a sus ojos, cosa que decidirían hacer un tiempo después. Pues bien, aunque externamente lo que sucedió a Anne fue que sufrió algún tipo de ataque, ella contó una historia bastante diferente. Ella se encontraba en un cenador que había en el jardín de los Pitt, estaba tejiendo, cuando de pronto escuchó en unos arbustos unos murmullos. Ella pensó que se trataba de su enamorado, del chico que trataba de cortejarla, que quería gastarle algún tipo de broma, así que siguió con sus labores y no hizo caso de estos ruidos. Al cabo de un rato, en los arbustos se volvió a escuchar unas risitas contenidas y más murmullos, con lo que Anne se enfadó y, creyendo que era su enamorado, le dijo: puedes seguir ahí el tiempo que quieras, pero no pienso acercarme. Así que, tras decir ella esto, se escuchó una risa ya más clara y ella se asustó porque se dio cuenta de que aquella risa no era la del chico que trataba de salir con ella. ¿Y qué sucedió? Vio cómo la puerta del jardín se abría y se cerraba silenciosamente y entonces los vio. Vio 6 hombrecitos, 6 hombres muy pequeños que entraban en el jardín, todos vestidos de verde, hermosísimos, y el más hermoso de todos llevaba en el sombrero, pues llevaba en sombrero también, una pluma de color rojo. Aunque en principio ella se había asustado, curiosamente, tras ver esto, se quedó muy tranquila. De hecho, el más hermoso de estos seres se acercó a ella, ella le ofreció la mano, él subió a la palma de su mano y ella lo colocó en su regazo. Y es curioso que en estos encuentros del pasado, y supongo que también habrá algunos encuentros modernos en los que sucede, la persona, el testigo, no está alarmado
o asustado, sino que la alarma inicial que pudo tener Anne se ve sustituida por una sensación de calma. Anne se quedó calmada, encantada con el encuentro, cosa que ya veremos en otros casos, como cuando has acabado el encuentro es cuando la persona se da cuenta de que en el fondo sí tenía miedo. Parece como si estos seres nos sedaran de alguna manera o hicieran que nuestras emociones se mantuvieran tranquilas, aunque vivamos un hecho que no es cotidiano para nosotros, que no es normal. Pues el caso es que este hombrecito subió al regazo de Anne, trepó por su vestido hasta el cuello de la chica y comenzó a besarla. Ella parecía encantada con esto. Acto seguido, el hombrecito llamó a sus 5 compañeros, que también treparon por el traje de Anne y comenzaron a besarla en el rostro, en la boca, hasta que uno de ellos puso su mano sobre los ojos de Anne y en ese momento ella sintió un pinchazo muy fuerte, dejó de ver y sintió que la alzaban por el aire y se desplazaban. Al cabo de un rato fue cuando sintió que sus pies se posaban en tierra de nuevo. Fue entonces cuando escuchó las palabras «¡Abre! ¡Abre!». Ella, al oírlas, abrió los ojos y comprobó que había recuperado la vista. Se encontraba en el lugar más maravilloso que hubiera podido imaginar, lo que ella identificó como un país de hadas. Nos contaba Anne que lo que vio fue un lugar lleno de zonas verdes, un lugar natural, lleno de hierba, árboles y muchos palacios y templos, palacios que parecían hechos de oro y plata. Allí había también lagos con peces de colores, peces que también parecían dorados y plateados. Da la sensación de lo que Anne nos quería decir es que los colores eran más vivos de lo normal, todo parecía brillante, radiante, cosa que sucede a veces en los viajes astrales también, que los colores se ven anormalmente brillantes. Pues allí había un montón de seres como los 6 hombrecitos que habían estado cortejándola, pero curiosamente le sorprendió que ya no eran de pequeño tamaño, ya eran de tamaño humano, al igual que ella, y había decenas de personas haciendo actividades de ocio, gente que paseaba, bailaba, todo el mundo pasándoselo muy bien y vestidos con lujosos ropajes. Anne vio que ella también llevaba puestos ropajes de este tipo y parecía toda una princesa. También estaban los 6 amiguitos que había hecho en el jardín, pero ahora tenían su mismo tamaño. Todos la pretendían y ella estaba encantada y habría querido quedarse allí para siempre. ¿Qué sucedió? Pues que el más hermoso de sus pretendientes, el de la pluma roja, la quería solo para él, así que se escabulló con ella, la sedujo y se escabulleron lejos de la multitud y estaban tan felices a solas que su felicidad no duró para siempre, porque al rato aparecieron los otros 5 pretendientes, venían furiosos y estaban siendo seguidos por una multitud. Toda aquella gente de pronto se había enfurecido, como si Anne y su amante hubieran hecho algo indebido. Se abalanzaron sobre ellos. El amante feérico de Anne trató de protegerla, desenvainó su espada, pero lo hirieron y acabó tendido a los pies de ella. El hombrecito que había cegado a Anne un rato antes volvió a ponerle la mano sobre los ojos. Ella perdió la vista y contaba que sintió de nuevo que la alzaban por los aires y se escuchaba un sonoro zumbido, un zumbido muy fuerte, y lo siguiente que recordaba es que se había despertado en el jardín de los Pitt
tendida en el suelo y rodeada de personas, de conocidos, muy preocupados por ella. Esta es la historia que nos contaba Anne de lo que ella había vivido. Que se sepa, Anne no volvió al país de las hadas, como ella lo llamaba, pero estos seres siguieron otorgándole sus favores durante el resto de su vida. De hecho, nos cuenta Moses Pitt, siendo testigo, pues la joven vivía con su familia y él era un niño entonces, la joven dejó de comer, no volvió a probar la comida humana, digamos. Ella decía que las hadas estaban con ella en todo momento, aunque nadie podía verlas excepto ella, y que estos seres le traían todo el alimento que ella necesitaba. Moses aseguraba que en su carta que Anne no comió durante meses, desde la época de la cosecha, digamos que finales del verano, hasta Navidad, cuando se dignó a sentarse a la mesa con la familia Pitt y dijo que por ser un día especial iba a probar algo de comida, y Moses fue testigo de que así lo hizo, pero eso fue lo único que le vio comer. Sin embargo, ella tenía un pan especial, un pan que le traían las hadas, y se lo dio a probar a Moses. Y Moses decía que era el pan más rico que había probado en su vida. Jamás había probado algo igual. No sé si lo he mencionado en algún vídeo, pero según la tradición, si comes del alimento de las hadas, la comida humana ya te resulta un tanto insípida o repulsiva. La gente que prueba la comida de las hadas ya no quiere volver a probar la comida humana. Y además corres el peligro, si pruebas la comida feérica, de quedarte atrapado en su mundo. Puedes convertirte en uno de ellos, pasar al estado en el que viven estos seres y quedarte atrapado en su mundo, tal vez para siempre. Esto es algo que... Este concepto de quedarte atrapado en el inframundo o en otro mundo distinto al humano, ya lo vemos en la mitología griega. Cuando algún día contamos el mito de Eros y Psique, que es hermosísimo, pues Psique baja al inframundo, al mundo de los muertos, y allí no debía probar bocado, no debía comer, la iban a tentar con diferentes comidas y no debía probarlas, porque si las probaba se quedaría atrapada ahí y ya no podría regresar. Pues este concepto también aparece en la tradición sobre los seres feéricos. Y fijaos, Anne se supone que se alimentaba solo de esta comida mágica que las hadas le traían. Sin embargo, sucedió algo. Anne comenzó a ser muy popular y venía gente de todo el país para ser atendida por ella. Realizó curaciones, curaba a las personas y también realizaba profecías. ¿Qué pasa? Que Anne, después de este encuentro con las hadas, dicen que se volvió muy devota, rezaba mucho, pero sin embargo en las profecías hacía muchas referencias políticas y del bando que más le convenía según sus ideas. ¿Qué pasó? Que esto fue lo que le trajo más problemas, más que el hecho de haber tenido contacto con las hadas, que ya hemos visto que a veces podían ser condenadas personas por brujería, por tener supuesto contacto con estos seres. Sin embargo, ella tuvo más problemas por sus profecías, lo que la llevó a ser encarcelada en 2 ocasiones. En ambas ocasiones se la mantuvo en prisión sin comida durante meses. Sin embargo, ella no perdió la salud y sobrevivió, porque seguía afirmando que no necesitaba la comida humana, que sus amigos, sus seres feéricos, le traían el alimento que ella necesitaba. Cuando por fin Anne fue puesta en libertad, ya no siguió trabajando para la familia Pitt, sino para una tía viuda de Moses Pitt, este niño que convivió con ella y que de adulto escribió esta carta al obispo de Gloucester sobre todos los prodigios que rodeaban a esta mujer.
pues pasó a trabajar para esta viuda y se casó con un jornalero llamado William Warren y ya hizo una vida normal. En el momento en que Moses escribió su carta, Anne vivía todavía y él había montado una imprenta en Londres, era su negocio y no podía abandonar su negocio, así que le era imposible ir a visitar a Anne, que vivía en otra parte del país. Sin embargo, mandó a un amigo, al señor Humphrey Martin. A este hombre, a su hija pequeña, Anne, tiempo atrás, le había regalado un vaso de plata que supuestamente era de las hadas, se lo habían dado las hadas. Pues Humphrey Martin fue a verla de parte de Moses Pitt. Lo que intentaban era que ella confirmara que todo lo que había contado sobre su contacto con estos seres era real. Vemos en estos hombres unos investigadores de la época, igual que hoy día los ufólogos van de un sitio para otro buscando testimonios, pues estos hombres se interesaron por el caso y querían hablar con ella, entrevistarla, que confirmara lo sucedido. Humphrey logró pasar todo un día con Anne, pero no consiguió ni media palabra de la mujer, que dijo que si su padre aún siguiera vivo, no le contaría a él nada sobre lo que le había sucedido, ni siquiera a él. Y dijo que ni por 200 libras de la época, ni aunque le dieran todo el dinero del mundo, no pensaba hablar más del tema, ni sobre las hadas, ni confirmar nada. Así que no logró hacerle confirmar ni sus relaciones con estos seres, ni tampoco las curaciones que tanta gente decía que había realizado. Obviamente lo que le sucedía a Anne es que había sufrido ya suficientes represalias, había pasado por prisión en 2 años consecutivos y no quería volver a remover todo aquello. Además, Anne le dijo a este investigador: si te cuento mi historia, la escribirás en libros y harán baladas conmigo, y no quiero que mi nombre se popularice en baladas sobre hadas. Así que, como vemos, Anne estaba tratando de proteger su reputación, y sobre todo en aquella época, una época llena de prejuicios, que si hoy día cuando alguien dice que ha visto algo extraño ya le pueden decir que está loco, tildarlo de cuentista, pues imaginaros en aquella época, que además había unas ideas mucho más cerradas que ahora, pues más incomprensión todavía que ahora. Pues Anne decidió quitarse de en medio. Y bueno, esta es la historia de Anne Jefferies. Espero que os haya gustado. Y creo que es un caso muy interesante porque en vídeos anteriores hablé de la leyenda de Tomás el Rimador, que es muy hermosa, pero se remonta ya a la Edad Media y por lo tanto tenemos menos pruebas sobre esta persona y su historia. Sin embargo, Anne ya vivió en el siglo XVII y está muy bien documentado su caso, era una persona real y además tiene muchas coincidencias su caso con los casos de abducción actuales. Si nos fijamos, siempre se repite el patrón de encuentro con seres que no son humanos y acto seguido un viaje extraño hasta otro lugar que no parece ser nuestro mundo, y luego un regreso de la persona, del contactado, con ciertos poderes anormales y también un cambio en su vida. Vemos que Anne cambió de carácter, se volvió más devota y realizaba prodigios que antes no podía hacer, dejó de comer. Así que creo que son muy interesantes estos casos antiguos porque son propios de lo que podríamos hoy día llamar la ufología antigua. Bueno, para el que no lo conozca, la ufología es el estudio de los ovnis y todo lo que rodea al fenómeno ovni, lo que son objetos volantes no identificados y también todos los encuentros con seres que estén relacionados con estos objetos. Es muy interesante esta comparativa y me gustaría tratarla en próximos vídeos porque
tienen mucho en común. Y cuanto más estudias el folclore y los encuentros con, no ya el folclore, la creencia popular, sino casos como el de Anteferis, en los que hay un encuentro extraño, sobrenatural con seres de apariencia humana, pero que obviamente no son humanos, etc., tienen mucho parecido con los modernos casos. Yo creo que sencillamente le hemos cambiado el nombre y que las hadas no han desaparecido. Lo que pasa es que ahora las llamamos de distinta forma. Ya no decimos hadas, elfos, salvo algunas minorías, sino que hoy día en los programas de misterio o en los libros de investigación de este tipo, de lo sobrenatural, pues solemos tildar estas apariciones más de, pues eso, de seres de otros mundos, pero con ese matiz que creo que se ha extendido demasiado de que se trata de extraterrestres, cuando realmente no tenemos pruebas de nada, no tenemos prueba de que vengan de otros planetas, de otra dimensión, ni nada. Lo único que sabemos es que estos encuentros se repiten siglo tras siglo, que según la cultura, las creencias de la persona y el bagaje cultural, la sociedad en la que se viva, la persona lo llamará de una manera o de otra, y que un encuentro de este tipo para diferentes personas podría ser un encuentro con ángeles, hadas, extraterrestres, dependiendo del lugar donde haya nacido y la época. Por eso es muy interesante, y yo creo que es importante analizar estos casos sin un prejuicio previo, porque si nos encasillamos en las etiquetas, entonces no vemos la similitud que tienen unos casos con otros. Lo cierto es que estas etiquetas se las hemos puesto nosotros. En el vídeo de los seres elementales, secretos de los seres elementales que ya hice, hablaba sobre el tratado que escribió el alquimista Paracelso. Él nos explicaba las distintas categorías que en la época se hacía de los elementales, pero ¿qué nos decía Paracelso? Nos decía que no importaba tanto llamarlos silfos, ninfos, pigmeos, salamandras, porque estos nombres habían sido inventados por nosotros, los humanos. No eran sus nombres de verdad, no eran sus nombres auténticos. Y por lo tanto, siempre la gente se hace un lío con la categorización de los seres feéricos o sobrenaturales. Y eso se debe a porque en realidad no tenemos ni idea. Solo podemos tener seguro que hay cosas que no encajan, cosas que no tienen una explicación lógica por ahora, y que les hemos dado diferente nombre. Así que parece que las hadas, los elfos, los seres esféricos siguen con nosotros bajo una nueva apariencia. Pero bueno, esto lo dejamos para otro vídeo. Espero que os haya gustado el caso de Anne. Yo creo que es uno de los más interesantes. Y recordemos que el caso de Anne procede del siglo XVII, cuando fue publicado el libro La comunidad secreta de Robert Kirk, y también El conde de Gabalis de Montfaucon de Villars. Así que son dos libros clave en el estudio de estos seres. Sobre la comunidad secreta, si no los habéis visto, hice 4 vídeos. En realidad es un vídeo que está dividido en 4 partes, en el que analizo casi todo el libro, escrito por Robert Kirk, un reverendo escocés. Y el libro del conde de Gabalis fue escrito en Francia, y aunque era anónimo, luego se atribuyó a este autor, a Montfaucon de Villars, y en ambos casos se trata el tema, y vemos que en este siglo se repiten muchos encuentros como el de Angeferis. Es un siglo de mucha información, mucho encuentro con estos seres llamados en aquella época elementales, o como queráis. Así que luego todo esto fue recogido también por los poetas y dramaturgos como William Shakespeare, que escribió obras de teatro tan famosas hoy día como Sueño de una noche de verano. En este tipo de obras ya nos hablan de la reina de las hadas, de seres diminutos, hermosos. Así nos presentan a las hadas, y es cuando con estos poetas se comienza a forjar el imaginario actual de los cuentos de hadas.
Ahí es cuando nos hacemos la imagen que ha derivado en la campanilla de Walt Disney. Es cuando aparece esta imagen de que las hadas son pequeñas, hermosas, etc. Pero esta imagen no se la inventan los poetas, los literatos, sino que ellos se nutren de la creencia popular, de la gente que vivía en el campo, en las zonas rurales y que creía en estos seres y que tenía encuentros con estos seres, y ellos estaban convencidos de que existían. Gente como Ángel Ferris, que afirmaba que había visto a estos hombrecitos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos pronto en otro vídeo. Un beso enorme y hasta la vista.